Dios te bendiga, amigo y hermano que nos escuchas hoy por aquí en tu programa Discipulado de Gracia. Como nos ha venido abocando en estas últimas semanas, estamos hablando del tema de la Trinidad. Y hoy, más específicamente, vamos a estar tratando un tema que sería el arrianismo, que viene siendo un tema antitrinitario o una herejía antitrinitaria. Lo vamos a estar viendo y tratando de desglosar poco a poco. Así que, hermano, te pido que te pongas en modo on fire, ¿sí? Que te pongas en atención de lo que vamos a hablar y que Dios pueda concedernos a cada uno de nosotros la comprensión, el entendimiento, la sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo de lo que se habla acá. No somos infalibles, podemos errar, pero estamos simplemente haciendo un toque a la historia, lo que ha sucedido a lo largo de los siglos en todas estas herejías que tratan de combatir contra el cristianismo. Lo que la cristiandad ha dicho acerca de la Trinidad, lo que hemos creído acerca de casi 2000 años, sobre la Trinidad, sobre Dios, sobre la deidad. Este Dios que afirmamos que es uno. La Biblia afirma, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. También primera de Juan lo afirma, hay un solo Dios, pero tres son los que dan testimonios en el cielo. Así que para nosotros, para el trinitario, no hay ningún problema en afirmar que Dios es uno, pero a su vez este Dios subsiste en tres personas, no tres seres, sino tres personas. Como se ha definido también de otra manera, decimos que esta Trinidad consiste en que dentro del seno de este Dios todopoderoso, de este único Dios, subsisten tres centros de autoconciencia que pueden comprenderse como se nos han revelado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a ir a ello, hermanos queridos que nos escuchan. Son temas relevantes, especiales que se deben tratar, que las iglesias deben tratar de vez en cuando. ¿Por qué? Porque son doctrinas erradas, heréticas, que se inmiscuyen dentro de las congregaciones y apartan a los hermanos de la verdadera fe. Nosotros confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador, tal como lo diría Tomás, el apóstol Tomás, luego que Jesús se le apareciera en ese salón, en ese aposento, después de haber resucitado. Y le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Si quieres, ven y toma tu dedo y mételo aquí en mi mano y mételo aquí en mi costado y cree. Y Tomás, al mirar a Jesús y al estar convencido, dijo: mi Señor y mi Dios, y se arrodilló. Se arrodilló delante de Jesús. Entonces, esta herejía, el arrianismo, del cual vamos a hablar hoy, tiene sus reverberaciones, se podría decir, en los unicitarios, que vienen siendo los solo Jesús, en cierta manera. ¿Por qué? Porque muchos de ellos confiesan una trinidad modal, ¿sí? Para ellos sí hay una especie de trinidad, pero simplemente en modos, en manifestaciones. Siendo así, que el Padre no existe realmente, o el Hijo no existe realmente, o el Espíritu Santo no existe realmente, sino que son simples manifestaciones. Las manifestaciones, como sabrán ustedes, queridos hermanos, no permanecen. Entre tanto que se está manifestando otra cosa, la anterior desaparece. Entonces hablamos de Jesús, que es el alfa y el omega, como él mismo se denota a sí mismo en Apocalipsis, diciendo de sí mismo que él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿sí? Miqueas 5:2, que dice: de Belén me saldrá un libertador, el cual sus días son desde la eternidad. Este no tiene principio ni fin, como lo diría también Hebreos, hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este sacerdote no tiene ni principios ni fin de días, ni genealogías tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ser, porque es una persona, porque es el Mesías que ha venido desde toda la eternidad. Entonces podemos afirmar rotundamente, junto con toda la cristiandad, que Cristo sí es la segunda persona de la eternidad, siendo coeterno, coigual, que las otras dos personas de la eternidad, que serían el Padre y el Espíritu Santo. Entonces la iglesia cristiana, amigos y hermanos que nos escuchan, ha afirmado por casi 2000 años de que hay una Trinidad, una triada dentro del seno de este único Dios, de este único ser. Quizá no lo podamos comprender bien,
Pero es que no comprendemos bien muchas cosas y sin embargo la creemos por su realidad, ¿sí? La realidad de algo no quiere decir que automáticamente comprendamos o podamos explicarlo realmente. ¿Cómo se sostiene la Tierra? ¿Por qué están las cosas, el orden en el que están? Muchas veces usamos nuestras computadoras, nuestros teléfonos y no sabemos cómo funciona realmente. Sin embargo, sabemos que están allí, que están funcionando, que son reales, ¿sí? Y lo mismo podemos hablar en el caso de la Trinidad. Que sea un misterio no niega que no exista, ¿sí? O no necesariamente debe llevarnos a negarla, ¿sí? Nosotros no comprendemos cómo Dios, de manera extensa o exhaustiva, cómo Dios nos regenera, cómo Dios nos salva, cómo es que pasamos de ser personas totalmente contrarias a Dios, pero luego de creer hay una gran transformación dentro de nosotros. No comprendemos esta obra, ¿sí? Como también diría Salomón, en nuestros corazones Dios ha colocado eternidad sin que el hombre alcance a comprender cómo. Y nosotros no comprendemos cómo se ha dado esto. Bendito sea el Señor, que aunque no podemos comprender muchísimas cosas, aún así estas cosas nos son útiles y vivimos rodeados de muchas cosas que no podemos comprender. Y aún así ahí están y vivimos y las utilizamos y somos partícipes de ellas. Y esto es algo que sucede con la Trinidad. No es un tema sencillo, pero sí se puede ver, es evidente en la Escritura. ¿Ah? Vea eso. No es un tema sencillo de explicarlo extensivamente, pero sí podemos verlo evidentemente en la Escritura. Es evidente, es una verdad evidente, casi que se puede decir que axiomática, es evidente en sí misma. Nosotros miramos que el Padre interactúa con el Hijo y lo da. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Muchos unicitarios han dicho de Jesús en este pasaje, dicen que de tal manera ha dado Dios al Padre que ha dado su manifestación, para no admitir que está dando a su Hijo, a otra persona, sino su manifestación. O sea, el texto no está diciendo que Dios dio a su Hijo, sino que nos mandó un envase, una manifestación, una pantalla. Y esta pantalla es la que nos ha hecho salvos a nosotros. Pero sabemos que esto es simplemente una tergiversación de los textos, ya que el texto no dice, no afirma nada similar, ¿sí? Entonces empezamos confesando que el arrianismo es una enseñanza herética contraria a las Escrituras que daña y socava la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesús como Salvador. Si Jesús no es Dios, si Jesús no es el alfa y la omega, entonces Jesús es un mentiroso. Y un mentiroso no puede ser nuestro Salvador. Como muchas veces se dice, no, Jesús fue un gran maestro de moral, así lo dicen muchos escépticos, ateos, etc. Jesús no fue Dios, no hizo milagros, pero sí fue un gran maestro de moral. Bueno, tenemos que decir entonces que Jesús fue un mentiroso. Y si Jesús fue un mentiroso, entonces no podemos afirmar que fue un gran maestro de moral, ni un gran predicador, enseñador. No podemos. Porque si Jesús no es lo que decía ser, o era un loco o era un mentiroso, como bien lo pone Lewis en el trilema de Lewis, así se conoce. O Cristo era un mentiroso, o era un loco, o era el Señor, o es el Señor. Y nosotros cristianos afirmamos enfáticamente, Cristo es Señor, Cristo es Curios, Cristo es el dueño, Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cristo es, ¿sí? Entonces no podemos seguir el juego del arrianismo. El arrianismo se ve manifestado profundamente en lo que son las sectas de los testigos de Jehová. Para ellos Cristo es una mera criatura, pero también en sus distintos modos, como la Trinidad modal que ya mencionamos, se ve manifestada y viva dentro de los unicitarios, que en ese aspecto ellos tienen una doctrina herética. A veces con ellos se hacen ciertas acepciones. ¿Por qué? Porque ellos
creen en la divinidad del Hijo. ¿Sí? Ellos afirman que Cristo era Dios encarnado, solo que no era Hijo del Padre, sino Dios mismo, el Padre mismo encarnado. ¿Sí? Entonces caen en la herejía del patripacionismo, diciendo que el Padre fue el que murió en la cruz. Y lo afirman. Ellos dicen, sí, lo podemos afirmar, el Padre fue el que murió en la cruz. Pero la Biblia te está diciendo que no, fue el Hijo el que murió en la cruz. Entonces podemos ver que hay mucha hipocresía incluso en ese tipo de herejías, ya que por un lado ellos dicen ser literalistas bíblicos, por un lado dicen defender las escrituras con toda devoción, pero por otro lado ellos cambian la gramática literal del texto. Para ellos es increíble, para ellos es impensable hablar de una pluralidad dentro del seno o de la deidad. Entonces, si son tan literales, ¿por qué van en contra de lo que está escrito? Porque cuando la Biblia dice Dios ha dado a su Hijo por amor al mundo, ellos dicen Dios ha dado una manifestación. Porque cuando ellos dicen grande es el misterio de la piedad, Dios se ha manifestado, ¿verdad? ¿Quién se manifestó? El Padre, ¿no? El Hijo. Dios se ha manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios se ha manifestado en carne. ¿Pero quién? El Hijo. ¿Y este Hijo quién es? Bueno, Juan 1:1. Este Hijo es el verbo, el logos, la lógica, la mente, la palabra de Dios encarnada. Esta palabra estaba desde el principio con Dios. Y estaba cara a cara con Dios. Y esta palabra era y es Dios. ¿Sí? Entonces cuando la Escritura afirma cosas enfáticamente, como una persona que dice ser literalista, sea testigo de Jehová, sea unicitario, afirma todo lo contrario. Porque son selectivos. Y las herejías vienen cuando nosotros nos tomamos el beneplácito o nos tomamos la prerrogativa de querer seleccionar pasajes a nuestro antojo. O sea, este pasaje dice esto, pero los que me contrarian yo los desecho. No me interesan el resto de pasajes que digan otra cosa. Y es lo que sucede exactamente con unicitarios arrianos, con testigos de Jehová arrianos, que son modalistas, que son adopcionistas, que son patripacionistas, que son monarquianistas muchas veces. Entonces, hoy estamos hablando del arrianismo y enfatizamos categóricamente que es una herejía, es un error. El Hijo no es una criatura creada. No podemos afirmar eso, hermanos que me escuchan, amigo que me escucha. El Hijo es Dios encarnado. Este Dios nos supera toda nuestra comprensión, porque es un Dios que está más allá de las limitantes de estas dimensiones, como son lo alto, lo ancho, lo profundo, ¿verdad? Está más allá de los estados de la materia, está más allá de las fuerzas físicas, está más allá, lo trasciende todo. Este Dios se nos ha presentado como un Dios subsistente en 3 personas. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Y así sucesivamente. Hay una distinción entre personas en la pluralidad. Dentro de esa deidad hay una distinción de personas. Y la Biblia nos los dice. No es una afirmación gratuita que estamos haciendo los trinitarios, porque esto supuestamente lo inventó Constantino en el 325 en el Concilio de Nicea. Eso es una afirmación falaz, una afirmación de gran ignorancia, es una afirmación mentirosa, es una afirmación dañina, es una afirmación simplemente como mordaza, para que el trinitario cuando escuche eso, si es bautista, si es evangélico, si es pentecostal, escucha y le dicen, no, pero es que la Trinidad es católica, lo inventó la Iglesia Católica. Entonces, para que la persona se quede pensando, ¿será que sí? ¿Será que esta doctrina es errada? La inventó fue la Iglesia Católica. Entonces, como los unicitarios piensan que todos son como ellos, ¿verdad? Porque ellos le tienen pavor a la Iglesia Católica o a todo lo que se llama Iglesia Romana. Eso les da un pavor y les tienen un odio feroz.
Pero en lugar de rebatirlo, de combatirlo, con conocimiento, con historia, lo que hacen es ensoberbecerse en su ignorancia, engrosar su corazón en ignorancia. ¿Por qué? Porque desconocen un montón de cosas, porque ellos desechan todo. Ellos se creen soloístas bíblicos. Ellos desechan la historia, ellos desechan la filosofía, ellos desechan todo conocimiento, tradición, los padres de la iglesia, teología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ellos sí pueden tener sus teólogos. Ellos tienen uno muy conocido que se llama David Bernard, que prácticamente ese es su apóstol Pablo, ese es su Elena White, ese es su José Smith, ese es su Mahoma, su profeta prácticamente. Porque todo lo que él dice en su libro sobre la unicidad es para ellos el sí y el amén de Dios para ellos. Entonces, todos solemos juzgar, ¿no? Juzgar así ligeramente y ser exclusivistas en su propia opinión, en su propia posición. Pero la escritura es amplia. La escritura no está escrita para que cada quien haga su bando, sino para revelar la mente y el consejo de Dios para los hombres, el plan redentor divino, el plan de salvación del hombre, la historia de Dios en la historia humana, dentro de esta historia humana, catastrófica por el pecado, pero que Dios ha prometido salvar a los que creen por la gracia, mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Y es lo que afirmamos hoy. Este Hijo Jesucristo es Dios eternamente y para siempre, ¿sí? Y ante Él, como lo dice también Filipenses 2, versículo 11, ante Él se va a doblar toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Todas las cosas, todos van a doblar rodillas delante de Jesús. ¿Se puede doblar rodillas las cosas que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, por una mera criatura? Por un mero hijo adoptado, como dirían los adopcionistas. Es que no. Es que Cristo simplemente nació como hombre, era un ser humano, fue adoptado por el Padre en su bautismo o en la resurrección, como dicen los adopcionistas. No. No. Este Cristo, como dice Romanos 9:5, es Dios por todos los siglos. ¿Sí? Es Dios por todos los siglos. Entonces afirmamos categóricamente una vez más, el arrianismo está equivocado y yerra. Entonces decimos que el arrianismo afirma que el Hijo de Dios, el Logos, no existió siempre, sino que es una creación de Dios Padre. Es decir, tiene naturaleza distinta y niega la divinidad de Cristo. Esto es exactamente lo que hacen los testigos de Jehová. Aunque los unicitarios también caen en este error muchas veces, porque ellos, al decir que Cristo es una mera manifestación, un mero envase, un recipiente nada más, un cascarón, o sea, lo que parió María, la Virgen María, no fue a la segunda persona de la Trinidad o a una persona, no, parió una manifestación según ellos. Este no era hijo del Altísimo, no, sino el mismo Altísimo. Entonces, cuando la Biblia afirma una cosa, ellos van por otro rumbo. ¿Por qué? Porque yerran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, ellos afirman categóricamente eso, ¿no? Que Cristo es un ser creado, que tiene una distinta naturaleza del Padre. Pero este hijo dice que él y el Padre son uno. Son iguales en poder, naturaleza. Cuando le preguntaron por Felipe, le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Cristo le dice, hey, pero tantos tiempos llevas conmigo y no has visto al Padre, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Sí? Y ven lo que está haciendo. Jesús dice primero, el Padre y yo, o sea, Él y yo somos uno. Pero está diciendo somos uno ¿para qué? Para responder a qué? A la petición de Felipe de que muéstranos al Padre. Entonces, como Cristo es la manifestación, la imagen misma de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces Él le está diciendo a Felipe, el que me ha visto a mí,
ve al Padre, porque Él y yo compartimos la misma naturaleza, la misma deidad, la misma divinidad. Él y yo somos iguales. Entonces, usan este pasaje, luego usan el otro pasaje y dicen, no, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿son iguales o aquel es mayor? ¿Cómo es el asunto, verdad? ¿Ah? Entonces, hay una gran ignorancia bíblica porque ellos no tienen teología. Ellos no tienen teología bíblica. Es increíble, ellos no tienen teología, ellos ignoran y aborrecen todo lo que sea teología o filosofía o un razonamiento inductivo. Eso para ellos es locura, pero lo ignoran porque sus líderes los mantienen en ignorancia, los mantienen así, subyugados bajo ignorancia. Y es muy sencillo cuando tú tienes a alguien totalmente en ignorancia, porque nunca te va a poder hacer preguntas incómodas, ¿verdad? Y para ellos, obviamente, el hacer preguntas incómodas es causarle un gran problema. Yo no sé cómo se sentirán los unitarios, los unicitarios, los testigos de Jehová, errados, mentirosos, blasfemos, heréticos, cuando van a predicar. Ellos simplemente predican el evangelio del reino, porque viene un reino, el evangelio del reino. Y como se lo decía anteriormente en otros programas el hermano John, se quedan con una parte del todo. Se quedan con una parte del todo. Sí, se predicó el reino de los cielos, pero se predicó a Cristo como crucificado, resucitado, el Hijo de Dios, el Mesías, el unigénito del Padre, el monogenes Theos, el Alfa, el Omega, el libro de Apocalipsis, o revelaciones, como lo tienen los testigos de Jehová. Entonces es increíble. Es increíble. Vamos a ver, la teoría sabeliana. Hablemos de la teoría sabeliana. ¿Por qué? Porque aunque esto va más inclinado hacia los testigos de Jehová, que son arrianos declarados, confesos, que son heréticos, son herejes, son una secta. Los testigos de Jehová, que comienzan en el siglo XIX, al igual que adventistas, al igual que mormones. Los unicitarios, sin embargo, son más jóvenes todavía. Ellos son del siglo XX. Son sectas salidas cuando despertó esa teología liberal. ¿Sí? Cuando comenzó esa reverberación de la teología liberal. Entonces, como la teología comenzó a tomar rumbos cada vez más distintos del conservadurismo, de la Edad Media, de la Alta Edad Media, de la Edad Clásica, de la edad de la era de los padres apostólicos. Como la teología comenzó a ser explorada y explotada muchas veces, llevando a la teología liberal, llevando a la teología social, ¿sí? O a la teología de la liberación, llevando a muchas cosas. Estas personitas, como lo fue Charles Taze Russell o José Rutherford, que fueron los pioneros o los fundadores de los testigos de Jehová, estas personas decidieron seguir su camino. Para Carlos o Charles Taze Russell, que fue el pionero, el principal, él comenzó una iglesia presbiteriana, pero no le parecía, no le gustaba la idea del infierno, no les gusta. Entonces cuando comienza, ahí está una gran enseñanza para nosotros. Cuando empezamos con la selectividad de pasajes, el error y la herejía está a la puerta. Porque un hombre llamado Charles Taze Russell decide con qué autoridad de decidir no creer. Yo decido no creer en el infierno. No me gusta. Me parece chocante. No me gusta esta doctrina. La rechazo. La aborrezco. Pero ¿con qué autoridad, hombre? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado esa autoridad, esa potestad para que tú decidas qué creer y qué no? Esa es la cuestión. Cuando una persona busca saber la voluntad de Dios, como lo dijo Jesús en el capítulo 7 de Juan, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios. ¿Sí? El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si esa enseñanza es de Dios o no, si proviene de Cristo o no. Cristo fue quien más habló sobre el infierno. Y lastimosamente es un gran pesar
que la gente no lo admita. Y yo sé que a la gente no le gusta esa enseñanza. Pero es que si Cristo es justo, si Dios es justo, Dios no puede dejar sin castigo al pecador. Y esta es la revelación del carácter, la soberanía y el poder de Dios que se hace en Éxodo. Cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios le dice, ok, yo voy a pasar toda mi bondad delante de ti. Y voy a proclamar mi nombre, el nombre de Jehová. Jehová, grande, ¿verdad? En misericordia, paciente, clemente para la ira, que no tomará por inocente al pecador. O sea, Dios no puede tomar por inocente al pecador, eso lo haría un Dios, un juez injusto. Y Él es el juez del universo, como le dijo Abraham cuando intercedía por Sodoma y Gomorra. Señor, si hubiere 40 justos allí, ¿no tendrías piedad de esa ciudad? ¿El juez del universo no hará lo que es justo, lo que es recto? Es una pregunta especial que nosotros debemos hacerlo. El juez del universo, el juez de todo el universo, no hará lo que es justo. Como el Señor se va a dar esos aires de no juzgar al pecador, de no juzgar al culpable. Sin embargo, Dios ha sido paciente y clemente, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. El Señor es clemente y paciente con nosotros. Entonces veamos porque la doctrina sabeliana, la doctrina monarquianista, unitaria, patripacionista, ellos dicen que el que murió en la cruz fue el Padre. Miren la herejía, miren la blasfemia, miren el error, miren la ignorancia escritural. ¿Ah? Porque la escritura es muy, pero muy, muy clara en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, Orígenes de Alejandría, Orígenes dio una teoría. Él dijo que el Padre engendró al Hijo por su voluntad. Esto fue un error, hizo del Hijo prácticamente una criatura. Lo tiró a la categoría de criatura, ¿sí? Y sin embargo también olvidó hablar sobre el Espíritu Santo, Orígenes de Alejandría, que es tenido en alta estima como uno de los padres de la iglesia, aunque en ese sentido erró, falló. Pero creemos que no todo lo que hizo fue malo. Hizo muchos comentarios, hizo muchos escritos, batalló, defendió la fe, incluso contra los monarquianos y unitarios, haciendo la distinción de personas en la deidad, ¿no? Entonces él hizo ese trabajo, él se esforzó por eso. Entonces, decimos que otro método aparte del de Orígenes, ¿verdad? Que él hablaba de la procedencia del Hijo del Padre, de la engendrado, ¿verdad? Eternamente. Aunque esa generación eterna siempre lo iba a colocar en una categoría de criatura, sin embargo hizo una distinción entre el Padre y el Hijo, que los unicitarios y los monarquianos no admiten, ¿verdad? Entonces otro método para resolver este gran problema y para satisfacer las convicciones religiosas de la iglesia fue la que adoptaron los monarquianos, los unitarios, patripacianos, como se les llamaba. Ellos admitían una trinidad modal. Los unitarios, así como los hacen hoy los unicitarios, ellos admiten una trinidad modal únicamente. Reconocían la verdadera divinidad de Cristo, pero negaban toda distinción personal en la deidad. La misma persona sería a la vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, expresando esto simplemente como títulos o manifestaciones, ¿no? Diferentes. Praxeas, y aquí comienza, estos son los padres apostólicos de los unitarios, los unicitarios, los patripacianos, son herejes. Praxeas de Asia Menor enseñó esta doctrina en Roma en el año 200. Noetus de Esmirna en el año 300. Berilo, obispo de Bostra en Arabia en el 250. Y especialmente Sabelio, quien fue un presbítero en Ptolemaida en 250 después de Cristo, por quien esta doctrina recibió el nombre. Por eso también se le llama sabelianos o sabelianismo, al arrianismo. Fueron los principales proponentes de estas teorías. El único punto en la que esta teoría daba satisfacción a las convicciones religiosas de los cristianos era en cuanto a la verdadera divinidad del Señor. ¿Sí? Que eso es algo que los unicitarios hacen. Ellos admiten que Cristo, ¿verdad?,
tiene poder y tal, pero no es el verdadero Dios. No es una persona aparte del Padre, no. Es el mismo Padre encarnado. El Padre es el Hijo, y el Hijo es el Padre. Y el Espíritu Santo es el Hijo y el Padre también. Es lo mismo, todos son lo mismo. No hay una distinción. Pero al negar la distintiva personalidad del Padre y del Espíritu, con quienes cada creyente se sentía ligado, y nos sentimos ligados nosotros hoy porque tenemos una relación filial con ellos. Nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Es un ser personal, no es una manifestación nada más. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede para que oremos como debemos orar. Y nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo, quien a su vez intercede allá delante del Padre por nosotros. Entonces, afirmamos que el Espíritu Santo es una persona distinta que el Padre y que el Hijo, y que hace su tarea por aparte. Cuando el Hijo está intercediendo ante el Padre, el Espíritu Santo está aquí intercediendo con gemidos indecibles en nuestras oraciones, en medio de nuestra gran debilidad, en medio de nuestra gran ignorancia, porque no sabemos cómo orar muchas veces, ¿verdad? No sabemos cómo participar de las bendiciones de Dios muchas veces, y Él intercede, Él nos ayuda. En la Biblia, el Padre es constantemente presentado dirigiéndose al Hijo como tú. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto parece ser ignorado por los unitarios, por los testigos de Jehová, por los arrianos. O ignorado, ellos piensan que Cristo no es otro tú. Es simplemente una criatura menor. Es simplemente una manifestación. Pero Dios ama. El Padre ama a su Hijo. El Padre envió a su Hijo. El Padre recompensó al Hijo por su obra. El Padre exaltó al Hijo. Y el Hijo se dirige constantemente al Padre. Y todo lo atribuye a su voluntad. De manera que la distintiva personalidad de ellos es una de las doctrinas más claramente reveladas en la palabra de Dios. Por tanto, el sabelianismo fue pronto, casi universalmente rechazado. El sabelianismo, que fue esta doctrina herética, que a su vez se podría ya denominar más fuertemente como el arrianismo, fue rebatida en el Concilio de Nicea en el año 325. ¿Rebatida por qué? Porque no era leal, no era fiel a las Escrituras. Tú no puedes decir, nadie puede afirmar, a menos que seas un hereje, no puedes afirmar que Cristo es una criatura que tuvo un principio. No, porque Él dice de sí mismo que Él es el alfa y la omega. Entonces, si tú afirmas que Él es una criatura que tuvo un principio, entonces tú estás yendo en contra de las Escrituras. Y tú ya no eres cristiano, porque no estás yendo en contra de cualquier cosa, de un folleto, del librito amarillo que usan los testigos de Jehová, que se llama Cómo entender la Biblia. O no estás yendo en contra de las atalayas falsas esas. No, estás yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de las Escrituras, en contra de las sagradas Escrituras. Ellos ignoran las sagradas Escrituras, pero sí hacen caso de las enseñanzas de sus padres, como lo fueron Rutherford, como lo fueron Russell, ¿sí? Sus tradiciones, lo que ellos pensaron, lo que ellos se imaginaron. Eso para ellos sí es inspirado. Pero la Escritura, que la han tergiversado desde el texto griego, y todavía hasta la fecha no muestran cuál es la asociación que se ha hecho cargo de esa traducción del Nuevo Mundo falsa, herética, tergiversada. Hasta hoy no muestran qué asociación lingüística hizo esa traducción, de cuáles papiros ellos tomaron, de cuáles papiros están usando para hacer su traducción del Nuevo Mundo, falsa, mentirosa, engañadora, que hace de Cristo una criatura menor. Entonces, ellos son unos falsos, empezando desde su Biblia falsa, la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo.
Es una Biblia falsificada, porque la tienen manipulada totalmente. Para que sepan, como dato aparte, todos los que nos escuchan, todos los amigos que nos escuchan, nosotros tenemos más de 5.000 manuscritos encontrados de partes completas o parciales de las escrituras. Más de 5.000 manuscritos se han encontrado. Esto le da un peso histórico a la escritura que no tienen ni idea. No hay ninguna obra clásica que se le compare a la escritura, a la Biblia. No hay. Cuando una persona quiere venir a presentar dudas respecto a la Biblia, bueno, esto es una persona que está ignorando muchas cosas y se está metiendo en grandes problemas. ¿Por qué? Porque si tú dices que la Biblia no es confiable, entonces tú tienes que decir que la historia de Alejandro Magno, de Julio César, o la Ilíada de Homero, Aristóteles, Platón, Sócrates, todos los escritos que tenemos de ellos no sirven. Es una falsedad todo lo que se está enseñando en las facultades de filosofía o en las facultades de arte, de historia. Es una falsa, una mentira. Porque ninguna, ni de cerca, se compara a la cantidad abismal de copias de manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Ninguna se compara, ninguna. Entonces, al hacer esa comparación y al desestimar a la Biblia, están desestimando también la gran historia clásica que tenemos todos nosotros, como lo son esos escritos de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, la Ilíada de Homero, la historia de Julio César, la guerra de las Galias, qué sé yo, y un largo etcétera, un largo etcétera, todos los escritos clásicos. Entonces debemos afirmar rotundamente que no se puede desconfiar, no se puede tomar la Biblia y tergiversarla a voluntad propia, a lo que se nos pegó en gana, ¿no? ¿Por qué? Porque Rutherford lo dijo así, porque Charles Taze Russell lo dijo así, porque él pensó que no, el infierno no debe existir porque le daba miedo. Claro, ¿a quién le puede dar miedo el infierno? A un creyente no. El creyente no piensa, no teme, a menos que seas un testigo de Jehová o a menos que estés del lado católico romano, que no tienen seguridad de salvación. Ellos no saben si van a ir 1000 años o 20.000 años o 10 años al purgatorio o van a ser salvos, porque no pueden afirmarlo. El Concilio de Trento les impide afirmar con certeza que ellos están dentro del número de los salvos, de los escogidos de Dios. Nosotros podemos afirmar rotundamente que sí estamos dentro de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo que nos ha salvado nos limpia de todo pecado y nos hace actos para el cielo. Él es el que nos salva, Él es el que nos lleva allá. Entonces, afirmamos que el arrianismo, enseñado por Arrio, pero también el sabelianismo, enseñado por Sabelio, es una doctrina herética y errada que sencillamente contradice lo que la Escritura claramente dice, ¿verdad? Que ya fue rebatida en el Concilio de Nicea en el año 325 y que desde entonces hasta 1913 vuelve a reaparecer con los unicitarios y hasta el siglo XIX, en los años 50, de a mediados del siglo XIX, en los 1850, aparece con Charles Taze Russell. Una vez más resurge esta herejía arriana, sabeliana, modalista. Entonces veamos un poco de lo que fue la historia de los testigos de Jehová, porque también habíamos quedado en dar un poco respecto a los testigos de Jehová. Nuestro hermano John va a dar un poco respecto a los mormones. Vamos a hablar un poco sobre los mormones. Creo que eso será en el próximo programa. Entonces, Carlos Russell o Charles Taze Russell nació en Pittsburgh, en Pensilvania, en el año 1852. Él y su padre eran dueños de unas tiendas de ropa, eran prósperos, estaban bien. Y fue criado en una iglesia presbiteriana. Luego, cuando creció un poco, se hizo miembro de una iglesia congregacional. Le apasionaba mucho la escatología. Como a muchos de nosotros nos apasiona la escatología, hablar de la escatología, del fin de los tiempos. Es algo que no está mal. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado en ir más allá de lo que está escrito. En no conformarnos en lo que está escrito. Y mucho menos
pensar que nosotros somos los adalides, ¿verdad? Que tenemos toda la capacidad mental, todo el conocimiento, como para llegar a un punto en el cual ninguno de nuestros cristianos, hermanos cristianos, de los siglos anteriores pudo llegar. Pero como nosotros, a veces el orgullo nos nubla la mente, nosotros decimos no, yo voy a poder reunificar el dispensacionalismo con el aminianismo. Yo voy a unificar lo que es el pretribulacionismo histórico el pretribulacionismo histórico con el post-tribulacionismo. Yo lo voy a unificar porque yo tengo una mente muy fuerte. No. Cuando nosotros dejamos lo que son las riendas de la tradición cristiana, de lo que nuestros hermanos cristianos han creído por siglos, empezando desde los primeros siglos, que siempre le hacemos énfasis a ustedes que nos escuchan, amigos y hermanos, en estudiar los padres de la iglesia. Es necesario que la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, vuelva a conocer lo que son los padres de la iglesia, lo que es la historia de la iglesia. La iglesia no comenzó cuando usted y yo nos convertimos hace 5 años, hace 10 años. No. Muchas de las prácticas que hoy tienen muchas iglesias evangélicas, protestantes, carismáticas, no se conforman en nada, no se parecen en nada a las prácticas que tenían nuestros hermanos en los primeros siglos. Entonces debemos ser sinceros y honestos con esto, de que estamos ignorando mucho de la historia cristiana. Entonces a Charles Taze Russell, quien fue el pionero de los testigos de Jehová, le apasionaba la doctrina de la segunda venida de Cristo, pero no pudo soportar la doctrina del infierno, no le gustaba. Un día, por casualidad, entró en un humilde salón adventista y oyó la enseñanza tranquilizadora de que no había castigo eterno. Se entusiasmó con los temas de la profecía que escuchó de los adventistas, especialmente el de la segunda venida. Por tanto, él aceptó muchas de sus ideas y dedicó mucho de su tiempo a estudiar libros como Daniel, Apocalipsis, y él formuló su propio sistema profético que él denominó el plan divino de las edades. ¿Sí ven? El plan divino de las edades de los testigos de Jehová vino a causa de que de ignorar un montón de cosas, a causa de mezclar una creencia con otra y hacer él mismo un sistema teológico, un sistema interpretativo. Entonces Russell llegó a creer que tanto las doctrinas del catolicismo romano como las del protestantismo eran erradas y empezó a forjar su propia teología. En el año 1872 celebraba clases de estudio fuera de las iglesias, recalcando en especial la doctrina de la segunda venida. Y aquí comienza lo feo, que no es tanto el tema, pero es necesario que ustedes entiendan esto. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pasan es por ignorar las señales que se han dado en los líderes de dichas fundaciones o denominaciones. Los mormones han ignorado las señales claras de que su pionero, su maestro, su profeta era un falso profeta. Ignoraron esas señales, esas red flags que tanto se mencionan hoy día, esas banderitas rojas, las ignoraron. Ignoraron que José Smith era un polígamo, era un racista, era un mentiroso, plagió gran parte de su libro del Mormón. Es un plagio. Es un plagio que no pasa la prueba histórica, no pasa. Habla un montón de anacronismos en su libro. Entonces, este señor Russell dio muestras también de que era un farsante. Al querer tener él la verdad revelada, él. Los católicos, toditos están errados. Los protestantes, toditos están errados. Igual que los mormones. No, aquí no ha habido iglesia hasta que llegué yo. Los mormones dicen que la iglesia cayó, se pervertió desde que murieron los apóstoles. Hasta que apareció José Smith en el 1825 con su revelación especial y la restauración, entre comillas, de su evangelio. ¿Ah? ¿Cómo lo ven? Entonces Cristo, que dijo que su iglesia no iba a claudicar,
que Él estaría con ella y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, Cristo mintió y en realidad su iglesia desapareció por casi alrededor de 17 siglos. Entonces, en el año 1872 celebraba clases afuera de la iglesia, recalcando la segunda venida de Cristo. Y llegó a la conclusión de que Cristo establecería su reino milenial en 1914. Ahí viene su primera profecía errada, fallida. Era un mentiroso, era un fanático. En vista de esto, vendría en forma espiritual en 1874 para hacer una obra preparatoria. Caricaturizaba la doctrina cristiana de la Trinidad como 3 dioses en una persona y sostenía que Cristo fue el primero de los seres creados. Negó casi todas las doctrinas ortodoxas. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que la iglesia cristiana, y lo vuelvo a recalcar, ha sido trinitaria desde sus inicios. Que una persona aparezca hoy y diga, no, eso no es así, porque nosotros en nuestra iglesia que no estudiamos teología, que rechazamos la filosofía, que rechazamos la hermenéutica, que rechazamos la exégesis, nosotros que rechazamos todo e ignoramos todo, nosotros somos los que tenemos la verdad. Ustedes sabrán que la verdad es cosa de investigación. Uno, para estar en lo correcto, no necesita esforzarse en pensar, en buscar, en deducir, en investigar. Pero estas personas, los unicitarios, estas personas, los testigos de Jehová, rechazan muchísimas cosas para simplemente imponer lo que su pionero, Taze Russell, dijo que era. Entonces él comenzó a publicar, él comenzó a enseñar que todas las iglesias anteriores estaban erradas, pero que él sí tenía el conocimiento verdadero. Él sí estaba en la verdad. Entonces afirmamos una vez más, antes de culminar, que el arrianismo enseña que Cristo es una criatura. La Biblia enseña que Cristo es el alfa y el omega. El arrianismo enseña que Cristo no es divino. La Biblia enseña que Cristo es de la misma sustancia del Padre, en la imagen misma de su naturaleza. ¿Sí? En Él habitaba corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. El arrianismo enseña que no hay una pluralidad dentro de la deidad. Pero la Biblia enseña, vemos capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, que estaban buscando quién pudiera abrir de la mano del que estaba sentado en el trono. Quién pudiera tomar ese rollo y abrir y quitar su sello. Y no se encontró nadie en los cielos, en la tierra, nadie digno. Y Juan lloraba. Pero uno de los ancianos le dijo, no llores, que mira, he aquí el Cordero inmolado. ¿Quién es el Cordero inmolado? Jesucristo. El mismo que está dando la revelación y el mismo que está diciendo que Él es el alfa y el omega. Pero hay uno sentado en el trono con el rollo en su mano derecha. Entonces, cuando el texto gramaticalmente está hablando de uno sentado en el trono con el rollo en su mano derecha y que el Cordero como inmolado, que es Jesucristo, se coloca en pie y toma el rollo de la mano derecha de aquel anciano que está sentado en el trono. Cuando la Biblia está enfatizando esto, el arriano, el unicitario, te dice, no, esto es un error. Esto no es así, no es lo que parece. Aunque ahí diga eso, no es eso. Es no, pero es sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tergiversar la escritura para poder mantener su sistema teológico fallido, erróneo, herético, contumaz y necio. Entonces, cuando la Biblia afirma que Cristo es distinto del Padre, porque en Juan capítulo 8, versículo 20, si no me equivoco, que Jesús está diciéndole a los fariseos, vosotros decís en vuestra ley, ¿verdad?, que por el testimonio de 2 hombres toda palabra queda dicha. Pero yo os digo que mi Padre y yo somos los que damos testimonio. Así como ustedes piden 2 hombres, bueno, mi Padre y yo somos 2. Entonces la Biblia está enfatizando claramente. Y por eso reitero, hermanos que nos escuchan, amigos que nos escuchan, investiguen. Tenemos internet hoy en día.
tenemos la bendición de tener internet y poder investigar, leer a los padres apostólicos, buscar una Biblia interlineal griego-español del Nuevo Testamento y poder verificar los textos, poder ir a las fuentes. Nosotros debemos volver a las fuentes y enseñar lo que enseña la Escritura. Es necesario volver allí, porque de allí, conociendo las Escrituras, no vamos a caer en el error de los saduceos, que ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. No vamos a caer en el error de los unitarios, como los testigos de Jehová, que ellos tergiversaron la Escritura para sostener un sistema herético, fallido, mentiroso, plagiario, blasfemo. No vamos a caer en el error de los unicitarios en decir que Cristo fue un mero envase, una mera manifestación, una emanación, que es una idea platónica gnóstica. No, Cristo no es ninguna emanación. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Y esto parece axiomático. El Hijo del Padre. El Padre no puede ser el mismo Hijo. No puede. No hay manera. Porque no se está diciendo como que yo soy el mismo Padre. No. El Padre y yo somos uno. Porque son consustanciales. La consustancialidad de la divinidad. Debemos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, comparten la misma sustancia. Pero el arrianismo, que viene a ser más directamente una herejía cristológica, dice que no, que Cristo es de distinta naturaleza que la del Padre. Y nosotros afirmamos con un rotundo no, errado a la ley y al testimonio. ¿Qué es lo que dice la Escritura? En Mateo 22:44, Jesús les pregunta a los fariseos, ¿cómo es que David, verdad? ¿Cómo es que David puede ser el padre del Mesías y al mismo tiempo llamarle su Señor? Porque David dijo, vi al Señor, ¿verdad? Que le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si usted lee el texto griego, ahí dice, el Curios to Curios. Dijo el Curios, el Señor, al Curio, al Señor. El Señor dijo al Señor. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la Escritura es muy clara en ese sentido. El Salmo presenta, ese Salmo, que es una cita de un Salmo de David, presenta una distinción de personas en la divinidad. El Padre hablándole al Hijo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el capítulo 15 de Corintios, también Pablo está hablando del reino, de la glorificación, de los cuerpos celestiales. Está hablando de todo esto. Y Pablo dice, es necesario que Cristo reine hasta, ¿verdad? Hasta que pase esto y esto de la glorificación, que todas las cosas se como dice Pedro en capítulo 4 de Hechos también habla de esto. Y dice, es necesario que Cristo que sea recibido arriba hasta la restauración de todas las cosas. Entonces Él está reinando hoy hasta cierto tiempo y luego entregará ese reino al Dios y Padre. Cristo va a entregarle el reino que Él tiene hoy a su Padre. Pero esto es una locura. Si el mismo Hijo es el mismo Padre. O sea, Él se lo está entregando a sí mismo. No tiene sentido. Pablo, que era un rabino, que era un crack, no iba a equivocarse con estas cosas. Era algo muy sencillo decir, pero el Hijo no va a entregar el reino porque Él mismo es el Padre. O Él se lo va a dar a sí mismo porque Él mismo es el Padre. No hay necesidad de interactuar así con el texto. No hay necesidad de hablar así con el texto. Entonces afirmamos, una vez más, categóricamente, el arrianismo, los testigos de Jehová están errados. Y Cristo es consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Cristo es eterno.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora tú que nos escuchas, amigo y hermano, Cristo es el que Dios designó como el juez de los vivos y de los muertos. Cristo es el mayor regalo que Dios Padre ha dado al mundo. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú que nos escuchas, hoy no endurezcas tu corazón y oye la voz de tu Señor. Arrepiéntete, ven a mí, confíate en fe y tendrás vida eterna. Así que bueno, hermanos, llegamos a nuestro final, llegamos al final de este programa. Espero les haya quedado claro. Tratamos de no ser tan técnicos con las palabras porque pues acá tenemos mucho material de doctrina, de teología sistemática y mucho material para dar, pero tratamos de no ser tan técnicos para que pueda comprenderse lo que estamos hablando. Estamos refutando estas herejías trinitarias que simplemente son una ignorancia garrafal de la Escritura. Así que tú que nos escuchas, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será que nos veremos en un próximo programa, Dios mediante, ¿verdad? Primero Dios, si Dios nos da vida, nos da salud, nos veremos en otro programa. Chau, chau, Dios te bendiga.